Bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué rico que se pudieron conectar. Les pido que mientras tanto ahí se van conectando sus compañeritos, anoten su nombre en el chat. Es muy breve lo de hoy, solamente quería darles una información. Bueno, yo imagino que han podido ver en su, ¿cómo se llama? En Moodle, que se subió el formato de la primera entrega, que en el fondo es como una propuesta cortita. ¿La han podido revisar? Sí, la subió el viernes, ¿no? Sí, Ah, creo. A ver, ya. no, ¿a quién la avisé? A alguien le avisé. Pero sí la había dejado subida. La cosa es, la idea es ese pequeño entregable, ¿cierto? Es una propuesta y sobre esa propuesta después es para saber si pueden formular una tesis, ¿cierto? Redactada como tesis previamente tal. Ahí tengo gente en la sala de espera. Y también más o menos hacia dónde apunta, ¿cierto? Las ideas que van a defender, o de dónde, cómo se sustenta de alguna manera esta idea, ¿cierto? Brevemente, para saber si detectar, por ejemplo, que hay algún error, alguna situación antes de la redacción, ¿cierto? Porque es mucho más fácil cambiar algo en esta pequeña propuesta, que es cortita, a cambiar algo, ¿cierto?, en ya un ensayo hecho, cuando ya quizás un montón de párrafos no me sirven, que cuando todavía no estamos revisando, ¿cierto?, los párrafos. Entonces, para eso, no me acuerdo si lo puse ahí o lo mandé en el mensaje de Moodle, no me acuerdo, pero les informé que tratasen de buscar, ¿cómo se llama? Em, información, que trataran de ver si efectivamente hay información que sustente, ¿cierto?, la propuesta, porque la idea de ese ensayo es eventualmente redactarlo, ¿cierto? Y en cada argumento tener algún respaldo, ¿bien? Algún informe, alguna cifra, algún estudio que de alguna manera vaya respaldando la propuesta. Entonces, de repente, hay propuestas súper buenas, pero no tienen cómo respaldarse porque no tienen, ¿cierto?, una fuente, no tienen nada sobre lo cual sustentarse. No hay un estudio hecho, no hay una encuesta, no hay un dato, ¿cierto? La idea entonces es poder hacer una búsqueda, no extremadamente prolija y todo, pero para saber que en el fondo su propuesta se puede sostener sobre algún otro documento. Entonces, para ello, les dejé en Moodle. ¿Dónde está mi Moodle? Déjenme abrir acá mi Moodle. Nada que ver, pues esto es campus virtual. Moodle es el antiguo. Igual queda grabado esto y yo lo subo. Se me desfasan a mí Profesora, Sí, dígame. yo tengo una duda. La información que uno saca, por ejemplo, en la de ese Cielos, por ejemplo, a veces también son como estudios que vienen de otros estudios o de otras fuentes. Esos estudios, por ejemplo, de esas páginas donde suben eso, ¿sirven como para sustentar, a pesar de que vengan de otras fuentes? Que sea como Sí, una una combinación de fuente otras secundaria. fuentes. Esa, buena pregunta. Sí, eso mismo, eso que pregunta Andrés, ¿cierto? Sí, Esas son fuentes secundarias. Es una fuente que a lo mejor no la revisamos directamente, pero la encontramos en otra fuente, ¿cierto? Una fuente que cita una fuente. Si nosotros sí. nos vamos a basar en esta fuente citada, se llama fuente secundaria. Entonces, después hay una clase en la que yo enseño a citar las fuentes y a citar las fuentes secundarias también. Porque, por ejemplo, citan como de unos libros y como que no, no No encuentro tienen los esos libros. libros, solo lo importante en esos estudios, entonces, eso, no sé si sirve. Sí sirve, porque después uno indica, por ejemplo, que el autor el paper que usted encontró en ese cielo el autor, por ejemplo, es López y alude a un autor que es apellido Cortés, por ejemplo.
Entonces usted después cuando se redacta el documento, ¿cierto? El final, el ensayo, uno dice, tal como indica López citando a Cortés. Entonces, por ejemplo, se hace una cita secundaria. No se Ah, ya, prefieren, pero hay una forma de citar. ya. Gracias. Gracias a ti, Andrés, por eso. Esas son las preguntas que van a ir saliendo, ¿cierto? Y que vamos a ir resolviendo, y que era la idea, ¿cierto? De también vernos, aunque sea un ratito el día de hoy. Les voy a mostrar acá en el curso. Acá está el curso, ¿bien? El de EOE, expresión oral y escrita. Entonces acá está tan pelado, este se ve tan feito. Ya voy a poner más cosas. Acá les dejé enlaces, ¿cierto? Precisamente como decía Andrés, de dónde puedo buscar fuentes. La idea es que estas fuentes, porque eventualmente van a ustedes a hacer la distinción entre fuentes primarias, entre fuentes que son las bases del trabajo y unas fuentes que son, que sirven en el fondo más que nada para ilustrar. Entonces, por ejemplo, un estudio publicado en el sitio, en ese cielo, ¿cierto? Que es esta base de datos de CONICIT, actual ANIT, que tiene publicaciones de distintos autores, esa es una fuente buena, esa es una fuente base, ¿bien? Me sirve para desarrollar un párrafo. Pero, por ejemplo, yo estoy hablando sobre, pero, por ejemplo, estoy tratando un caso de no sé, un niñito que en pandemia con las clases se estresó y no sé, pues le dio un cuadro depresivo mayor y esto salió en las noticias. Y yo después voy a citar esa noticia de esa persona y cómo la pandemia afecta la salud mental de las personas, y yo quiero citar esa noticia. Esa fuente no es un estudio, ¿cierto? No es un estudio. No me sirve para sustentar todo un argumento, pero ciertamente me sirve para ilustrar un punto. Entonces, fuentes como las noticias, que generalmente van a aludir a un caso anecdótico, ¿cierto? A algo que pasó en una circunstancia en particular, esa fuente sirve, pero no es un sustento. ¿Bien? Sirve como para ilustrar, para ejemplificar, para demostrar un punto que no está tratando de desarrollar. Entonces acá, abajito, les dejé tres, por ejemplo, de las bases, bueno, son dos bases y un buscador, que ustedes les pueden utilizar para encontrar precisamente estudios que les sirvan a su tema. Entonces, si ustedes se van a Redalyc, ahí me va a abrir Redalyc, ahí se abrió. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Estoy compartiendo cualquier cosa. ¿Está viendo Redalyc, cierto? Sí, profe, se Sí, está viendo. profe. Gracias. Ya. Acá, ay, que está lentito. Sale Redalyc, ahí ustedes van buscando. Pueden buscar por palabra clave, pueden buscar por algún título, ¿cierto? Si tienen el DUI de una publicación, pero generalmente uno ahí está haciendo la primera búsqueda, está buscando por palabras clave. No sé, por ejemplo, yo estaba buscando un autor, pero ustedes pueden buscar pandemia, educación superior, el tema que ustedes estén investigando, y esta es una base. Y ahí voy a poner otra palabra. Por ejemplo, acá, criterios. Perdón que tengo tan lento en computador, tengo mi computador lleno de videos de clases mías. Tengo como 111 videos en clases. Entonces ahí van saliendo las publicaciones y ahí ustedes las pueden ir leyendo, las pueden ir revisando. La idea es que su tema tenga por lo menos unas cuantas publicaciones para sustentar, unas 4 de base, ¿cierto? Y ahí depende desde qué distintos argumentos ustedes los van a desarrollar. La idea es que los argumentos sean distintivos, distinguibles entre sí. Bien, entonces así como funciona Redalyc, también les dejé ese cielo, que es la que comentaba Andrés recién, y la otra que les dejé era, es Google, el Google académico, ¿cierto? El Scholar Google. El Google académico a veces arroja estudios que hay que pagar, ¿cierto? A veces les arroja estudios que hay que pagar, y obviamente en ese caso no es necesario, ¿cierto? De repente pueden buscar otra publicación,
Y hay otro recurso, no es el mejor de los recursos, no lo promuevo, pero de repente sí, que yo creo que igual bastantes lo conocen, que es lo que hace Sci-Hub, el sitio Sci-Hub. ¿Alguien acá lo utiliza o lo ha utilizado? Yo, profe, lo he usado. ¿Quién es yo? Catalina. Ah, Catalina Sanz, ya. Sí. Catalina, más o menos ¿en qué consiste Sci-Hub? Es como una página no legal que uno pone el link del archivo o el DOI o cualquier como código y te lo descarga, pero igual es complicado porque como que se llena de virus el comp. Exactamente. Entonces, el Sci-Hub, ¿cierto? ¿Dónde está el Sci-Hub? Hay que tener ahí su cuidado. Úsenlo como, ya sí, oye, ya, la última alternativa, ¿cierto? Pensando en que ya no encontré más publicaciones y en verdad no hay más fuentes para sustentar mi trabajo, entonces voy a utilizar este sitio. Puede ser, pero por favor con todos los antivirus correspondientes. Este es Sci-Hub. Igual se los voy a dejar ahí el enlace copiado, pero acá precisamente, pues generalmente uno los puede desbloquear con el DOI, que es esta dirección, es una dirección del mismo documento, sale ahí abajito, abajo de los títulos, DOI, y uno lo copia, lo pega, y se demora un poquito, y lo que hace Sci-Hub es acá lo desbloquea. ¿Bien? Eso en el fondo para que tuvieran en consideración con respecto a sus propuestas de ensayo. ¿Por qué? Porque de repente me ha pasado que como fuente, ¿cierto? Encuentran, no sé, una noticia bien anecdótica o al final un ensayo totalmente sustentado en casos noticiosos, ¿cierto? Cosas que aparecen en Soy Chile, en Timeline, Antofagasta, etc. Y ahí efectivamente son casos reales, pero generalmente una noticia apunta a un caso en específico, lo que le pasó a una persona. Y lo que le pasó a una persona puede ser muy ilustrativo, ¿cierto?, de lo que puede llegar a pasar. Pero de repente lo que le pasa a esta persona ocurre en un 0,000% de la población, entonces no es un argumento fuerte porque en el fondo es un caso anecdótico y no algo que pueda ser generalizable o que pueda afectar a un grupo significativo de la población. Por eso, ¿cierto?, era importante para mí indicarles que revisaran, ¿cierto?, acá en los mismos buscadores y buscaran alguna información, como señalaba ya Andrés, un estudio. Y si el estudio cita, por ejemplo, un fragmento de un libro, un fragmento de otro estudio, y ustedes no pueden rastrear ese estudio, no importa, porque se utiliza la cita secundaria. Se cita a un autor citando a otro autor. Esas citas secundarias no se prefieren, no son, ¿cierto? Cuando usted hace una tesis, la idea es que la tesis tenga solamente fuentes primarias, pero se llama, perdón, fuentes primarias, y estas citas se llaman citas a fuentes secundarias. Pero cuando no se logra acceder, esa es la manera en que se incorpora este recurso. ¿Qué más les iba a comentar? No sé si alguno de ustedes hizo la activación de la cuenta de la biblioteca. Cuando uno se matricula, pasa por unas nivelaciones y le hacen activar la cuenta de la biblioteca. ¿Alguien acá la activó o nadie la ha activado? Tomaré su silencio como un no. Yo lo he activado, pero como que busqué un libro y no estaba y después lo dejé de usar. Ya. Para los libros, ¿cierto? Muchos libros, los libros físicos, ¿cierto? No tenemos esa opción de que estén digitalizados y que podamos, por ejemplo, leerlos online, pero sí, con la cuenta de la biblioteca se puede acceder a bases de datos de la biblioteca, porque, por ejemplo, Redalyc, ese cielo, ¿cierto? Son bases de datos gratuitas, están liberadas, y por lo tanto tienen cierto grupo de publicaciones. Pero las bases de datos que tienen en la biblioteca y a las que pueden acceder con una cuenta de la biblioteca, se hacen con la activación de esa cuenta precisamente. Entonces ahí hay que escribir, por ejemplo, un correíto biblioteca@uantov, creo que es el correo. Estoy segura, pero lo reviso y se lo mando por mensaje. Pero ya ahí, teniendo esa cuenta activada, hay otras bases que no son de ese cielo, que no son Redalyc, que son pagadas.
y a lo mejor que uno de los documentos que están buscando, están tratando de acceder, está en esas mismas bases. Esas mismas bases tienen también bibliotecas digitales donde uno puede pedir libros digitales y se los prestan, se les abre por un tiempo y después se cierra el archivo. Y también pues, precisamente sirve para tener un sustento fuerte para el trabajo que van a realizar. Entonces, si no lo han hecho, sugiero que hagan esa activación de cuenta de biblioteca. Se manda un correo, voy a buscar bien cómo era el proceso, y la persona les manda un correo de vuelta y les dice cómo hacer la activación remota. Y con esa activación se van accediendo a las distintas bases, Digitalia, y no me acuerdo cuál otra. ¿Ya? Así que eso para que lo tengan en consideración. Que también son recursos buenos que de repente uno cree que paga aranceles y no se usan para nada, y se usan para estas cosas. El tema es que uno no hace este proceso de activar, de conocer, de meter manos como en estos sitios, y se hace necesario. Eso era lo que quería comentar con ustedes. ¿Consultas respecto al trabajo? ¿A la entrega que hay que subir? Profe, yo tengo una duda. Catalina. ¿El tema pues, es de educación superior solamente o educación en general? Eso no me quedó muy claro. A ver. Vamos al tiro. Déjame abrir acá. Esto es entregas parciales. Trabajo de hoy. Lo único que les pido es que cuando lo suban igual en Word, porque con el Word yo inserto comentarios. En cambio, si lo suben en PDF, tengo que convertirlo a Word y ahí ya es otro tiempo. En cambio, si ustedes lo mandan... Profesora, ¿y eso, las respuestas que mandarlo en la misma rúbrica que nos mandó o aparte? No, en ese mismo, porque tengo en ese mismo documento la rúbrica, además va con la fuente. Acá está. La pregunta de Constanza. Acá se está viendo, ¿cierto?, el trabajo EOE 2021. Sistema escolar, esto sería desde prebásica hasta la enseñanza media, o educación superior. Así que puede ser en cualquiera de esos niveles. Ya, profe, muchas gracias. Ahí la idea es que, ¿por qué este tema, cierto? ¿Por qué este tema? Porque ustedes vienen de dos generaciones, ya este es su segundo año son una generación que no se va a repetir, esperemos, no próximamente, pero es una generación que tiene una experiencia que va a ser difícil de volver a encontrar, espero, y por lo tanto ustedes tienen una visión de la educación que es distinta a la de muchas otras generaciones. Yo no sé bueno, no, sí, yo sí sé, también estaba estudiando un poco en pandemia, pero ahorita como profe, pero por eso precisamente este es un tema del cual ustedes pueden hablar con propiedad, ¿cierto? Porque lo han experimentado. Se asignó entonces este tema. La pregunta de Andrés con respecto al formato, acá, en estos cuadritos. En estos cuadritos ustedes van llenando, ¿por qué? Porque yo después hago esto, divido la vista del Word, ¿cierto? Entonces voy revisando ahí con la misma rúbrica en mano y se me facilita la corrección. Entonces usted anota acá, por ejemplo, su tema y yo voy viendo acá. Tema claramente delimitado, check. Por eso los pido en Word y por eso los pido que no vengan en PDF y con este mismo formato, porque acá abajito está la rúbrica, entonces me es bastante fácil corregir en esta forma. ¿Más preguntas? ¿Alguna duda para aclarar? Acuérdense de dejar el nombre en el chat. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Esta semana, por el tema de la evaluación, ¿va a haber que confeccionar igual una ficha o no? ¿Subí ficha esta semana? Ya no me acuerdo. ¿Qué me dice mi cronograma? A ver.
al cronograma. Cronograma, ¿qué me dice? Esta semana es octubre, 11 al 15. Ficha de lectura número 3, entrega parcial número 1. ¿Y subí la ficha de lectura número 3? No, subí solo la ficha de lectura número 2. No sé en qué condiciones están ustedes. Me encantaría que pudiese haber una ficha de lectura número 3, pero no sé en qué condiciones están ustedes, si están o no en condiciones de hacer una ficha de lectura número 3. ¿Cuándo me había quedado esta? Que saber, profesora, por lo menos en mi opinión, como no tuvimos la clase respecto a esa lectura, entonces quizás no nos quedaría muy claro los conceptos. ¿Ya? Ok, entonces lo que podemos hacer es dejar para esta semana solamente la entrega parcial y ahí mover un poquito el calendario y ver cómo coordinamos las otras lecturas para tener la misma cantidad de fichas, para que no queden tampoco, no se paguen la nota, no se castigue. Que a ustedes no les va mal con las fichas en todo caso. Hagamos eso, pues dejemos esta semana solamente con la entrega, no sé qué opina el resto. Yo estoy de Sí, me acuerdo, parece bien. profesora. Bien, ¿eh? Buen equipo, buen grupo hemos armado, como ese sticker de Abello. Genial. Eso era en el fondo lo que quería comentarles. Hagan una propuesta interesante, ¿cierto? Yo siempre les pido a los estudiantes que hagan una propuesta interesante porque yo tengo que leerlas. Y igual leyendo hartos trabajos de redacción, como todas mis asignaturas son de redacción, todas, absolutamente todas, no hay nada que no tenga redacción. Entonces leo harto todo el tiempo y se me hace más grato, ¿cierto?, leer tanto y corregir cuando son propuestas interesantes, cuando hay puntos buenos. Piensen también en su propia experiencia, en las cosas de las que ustedes, o las ideas que a ustedes les gustaría desarrollar, porque es mucho más grato escribir cuando uno escribe de algo de lo que quiere hablar. Si a uno le gusta hablar de ese tema, es un tema que probablemente va a ser interesante de plasmar por escrito. Si es un tema que en verdad no lo tiene como lateado, va a ser fome también escribirlo. Entonces, eso también, por eso también traté antes yo asignaba temas, y eso igual restringía harto lo que los estudiantes podían desarrollar. Entonces ahora como que lo dejé un poco abierto a una experiencia que fuera acotada y relacionada con ustedes, de las cuales ustedes pudieran dar una opinión con propiedad, obviamente, porque lo han vivido. Y la idea era eso, pues, también que fuera más interesante ya en términos de creatividad, de expresión, de conexión, de relación. Así que eso pues, chiquillos. ¿Alguna Profe, otra consulta? Dígame, Catalina. ay, sí, es que usted dio como unos ejemplos y ¿se puede copiar alguno? ¿De cuál? Del ejemplo del De los que dio usted, trabajo. claro. Ah, este que habla de los ingresos. Sí, o el de la educación, no sé. Sí, no, sí te puede. Sí, yo pensé, lo que pasa, este era un ejemplo de algo que a mí se me ocurrió pensando. Lo que pasa es que el tema del acceso a la educación superior siempre ha sido tema. Sale también, ¿cierto?, en la primera lectura de alfabetización académica. Eh, y ya el hecho de poner una prueba, ¿cierto?, ya es es un punto discriminatorio hasta cierto nivel porque no todo el mundo tiene acceso exactamente a la misma formación. Y generalmente quien tiene acceso a mejor formación, grupos con mayor poder adquisitivo, ¿bien? Y no el otro grupo. Entonces, si ya tenemos que la educación online, ¿cierto?, está delimitada por el Internet y por el computador, ya la educación, ¿cierto?, la calidad de educación va de la mano con el poder adquisitivo. Quien tiene mayor poder adquisitivo tiene también mayor calidad de educación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, quienes van a aprender mejor en pandemia son los que tienen computador, los que tienen internet, los que tienen un espacio para concentrarse en una clase, y si son varios en la familia, que no se genere hacinamiento, ¿cierto? Y eso implica una casa grande. La casa grande implica más metros cuadrados, el metro cuadrado está caro. Entonces, ya la preparación está afectada. Por lo tanto, mantener las mismas lógicas de admisión son también, ¿cierto? Sería discriminatorio si estamos viéndolo desde esa perspectiva.
Entonces, para mí se me ocurrió esa idea, ¿cierto? A modo de ejemplo, que dada la pandemia, las formas de admisión tenían que cambiar. ¿Por qué? Porque se habían generado diferencias en la calidad de educación a raíz de la pandemia. Entonces, por ejemplo, esa es la idea de ir tensionando aspectos, de ir conectando aspectos. Y si alguien quiere sacar ideas de por acá, también. Si es un tema que quieren desarrollar y enganchan con ese tema, estupendo. Ya, profe, gracias. De nada, Catalina. ¿Más preguntas? ¿Otras consultas? ¿No? Bueno, ustedes igual tienen mi número. Yo de repente me demoro un poco en los WhatsApp, porque también como mi número me llegan muchos WhatsApp, y si es muy urgente, están como en los plazos y tienen que subir algo, no están seguros, llámenme. Llámenme nomás con confianza. Lo voy a dejar nuevamente. Profesora, estoy a punto de entregar, se me está cerrando el buzón y no entiendo esta cosa. Me avisa, no pasa nada, no le dé vergüenza. No voy a pensar, oye, qué flojo el alumno, está entregando todo a última hora. No voy a pensar eso. O sea, un poco. No, mentira. Bien, ahí les dejé mi número en el chat. Eso por ahora. Entonces, chiquillos, si no hay consulta, los dejo en libertad para que vayan a continuar su tarde de martes. Ustedes no están en semana de coordinación, ¿cierto? La próxima semana, creo. La próxima. Ya, la próxima semana, ok. Ya. Yo esta semana tengo coordinación con otras carreras, ¿ven? Que es difícil ser profe. Todo descoordinado. Bien, chiquillos, entonces ya la próxima semana, si es semana de coordinación, no nos vemos. Voy a tratar de ponerme al día con la corrección de las fichas que ustedes ya han enviado y voy a ver cómo coordino el resto de las entregas para que no se pierda el número de fichas, para que tampoco se pierda la opción de la calificación, ¿cierto? Porque menos fichas es una escala más chiquita, una escala más exigente. Bien, eso por ahora. Que tengan muy buena tarde y muchísimas gracias por acordarse y por conectarse. Yo pensé que se iban a acordar los chiquillos y se acordaron. Así que estupendo. Nos vemos. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao, profesora. Gracias. Chao, chao. Chao, Hasta profe, luego, profe. gracias. Gracias. Sí.